Buenas tardes, bienvenido a otra sesión de la materia de Álgebra 1 y en esta ocasión para hablar ya sobre la última parte del primer capítulo. En esta ocasión pues vamos a referirnos a los problemas de razonamiento deductivo y razonamiento lógico. Bueno, iniciemos revisando a qué se refiere con esto del razonamiento deductivo. Al razonamiento deductivo también lo conocemos como inferencia lógica. ¿En qué consiste? Es un proceso a partir de un antecedente, mira aquí un antecedente, o aquí también se lo observa mejor, antecedente consecuente, ¿no? Un antecedente constituido por una serie de premisas, varias premisas. ¿Qué es una premisa? Una premisa es una proposición simple o compuesta considerada como verdadera. ¿Ok? Entonces eso es una premisa. Entonces, por una serie de premisas conjuncionadas entre sí, se obtiene un consecuente, aquí está, que viene a ser la conclusión del razonamiento, es como el resultado. Entonces, a partir de un antecedente constituido por varias premisas, es decir, proposiciones consideradas como verdaderas, se obtiene una conclusión, que es el consecuente, es el resultado del razonamiento, ¿no? Entonces, acá estamos escribiéndolo, fíjate, en forma vertical, ¿no? Como una columna. Sin embargo, a veces necesitamos construir la tabla de verdad. Como en forma vertical no se podría construir la tabla de verdad, podemos reescribir esta forma vertical en forma horizontal. Entonces, mira, tendríamos que anotar las premisas, premisa 1 y la premisa 2 y la premisa 3, es decir, conjuncionando, ¿verdad? Hasta llegar y la premisa n, entonces el consecuente. Entonces, esta forma de escribir horizontal es equivalente a esta forma vertical de escribir las premisas, que es un poco cómodo para trabajar, como vamos a ir viendo en los siguientes ejemplos. Bueno, ahora vamos a revisar las principales leyes del razonamiento deductivo. En realidad solo vamos a revisar las tres más importantes. La primera a la que nos vamos a referir se llama la ley del modus ponens. En alguna bibliografía también le llaman ley del modus ponendo ponens, un nombre en latín. Y mira, su forma vertical es la siguiente: si pasa P, pasa Q. Luego, la segunda premisa, pasó P. Entonces, como resultado, ocurre Q, ¿verdad? Porque te está diciendo, si pasa P, pasa Q. Entonces, luego, pasa P. Entonces, ¿qué va a ocurrir como resultado? Que pasa Q. Si lo escribimos en forma horizontal, esto va a ser P entonces Q, y P entonces Q. Si construimos nosotros la tabla de verdad de esta ley del modus ponens, nos va a salir como resultado final una tautología. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. Si hoy es lunes, tengo clase de álgebra. Bueno, se confirma. Hoy es lunes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por lo tanto, hoy tengo clase de álgebra. ¿Verdad? Una forma de razonar muy sencilla. Si pasa P, pasa Q. Pasó P, entonces, ¿qué va a pasar? Ocurrió Q. ¿Verdad? Una forma muy simple de razonar lógicamente. Bueno, una ley muy parecida. La segunda, la ley del modus tollens. Comienza igual, mira. Si pasa P, pasa Q. Pero ahora la continuación es diferente. Dice, no pasó Q. ¿No? ¿Cuál sería la explicación? No pasó P, ¿verdad? Entonces esto en su forma horizontal, si pasa P, pasa Q. Y no pasa Q. Entonces no pasó P, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, si llueve, me mojo. Pero al final de cuentas no me mojé. ¿Cuál es la explicación? No llovió, ¿verdad? Entonces, si pasa P, pasa Q. No pasó Q. ¿Por qué? Porque no pasó P. También es otra forma de razonar bastante simple y sencilla. Muy bien, y tenemos una tercera ley, la ley del silogismo hipotético, que se plantea de la siguiente manera. En su forma vertical, si pasa P, entonces ocurre Q. Luego viene, si pasa Q, ocurre R. Entonces, esto implicaría que si pasa P, al final ocurre R. Este silogismo hipotético, bueno, podemos en realidad hacer una cadena de proposiciones, P, Q, Q, R, R, S, S, T, etc., ¿no? Y llegar a la conclusión de que la primera causa ocasiona la última consecuencia. ¿Ok? Esa es la idea. Pero aquí está en su forma reducida. Si lo escribo en forma horizontal, esta proposición, pues sería P entonces Q y Q entonces R, entonces P provoca R, ¿verdad? El primero provoca el último. Por ejemplo, dando un ejemplo, si el equipo gana el partido, entonces saldrá campeón. Estamos en la final de un campeonato, ¿no? Si el equipo gana, entonces sale campeón. Si sale campeón, obtendrá un premio importante.
Bueno, por lo tanto, si el equipo gana, el partido obtendrá un premio importante, ¿verdad? Entonces la causa primera, la ocurrencia de la causa primera ocasiona el último de las consecuencias. Muy bien, entonces con esas leyes que son del razonamiento deductivo, podemos pasar a resolver ejercicios. Por ejemplo, me dicen justificar el razonamiento. P entonces Q, no P entonces R, no R, el resultado dice que es Q. Lo primero que hago es ponerle nombre a las premisas. La primera que se llame premisa 1, la segunda premisa 2, la tercera premisa 3. Y aquí ya me doy cuenta de algunas operaciones que puedo realizar, porque algunas de las leyes que he ido estudiando ya se hacen bastante evidentes. Por ejemplo, aquí entre 2 y 3 puedo aplicar el modus tollens. No P provoca R. No pasó R, entonces el resultado es que no pasó no P. No P. Sería P simplemente. Por eso aquí digo modus tollens entre 2 y 3. Entre las premisas 2 y 3, el resultado sería P simplemente. Muy bien. Entonces mi razonamiento ya se volvería un tanto más comprimido. P entonces Q, la premisa 1 seguiría existiendo, pero 2 y 3 se han vuelto la premisa 4, la nueva premisa 4, que simplemente es P. Y aquí ya tengo pues un modus ponens muy evidente, ¿verdad? Porque es P entonces Q y P entonces Q. Entonces esta es la ley incluso con las mismas variables que la hemos planteado. Entonces modus ponens entre premisa 1 y premisa 4, sabemos que es Q, por lo tanto el resultado, el antecedente igual al consecuente, por lo tanto la conclusión es válida. Entonces yo digo, bien, cumple lo que queríamos demostrar. Entonces mira, rápidamente hemos aplicado un modus tollens y un modus ponens y ya estaba justificado el razonamiento. También había la alternativa de construir la tabla de verdad, para lo cual habría que hacer la forma horizontal de este razonamiento, escribirlo, que ya me resultaría un poco larguito, y construir con los valores de verdad la tabla correspondiente y verificar que se trata de una tautología. Pero bueno, estamos viendo que aplicando las nuevas leyes, pues la justificación está más... se encuentra mejor y más rápidamente justificado. Bueno, en este segundo ejemplo se me pide justificar el razonamiento P o no Q, R sí solo sí no Q, P o no R, entonces P. Entonces lo primero que hacemos es colocar nombres a las premisas, la premisa número 1, la número 2 y la número 3. Una forma de justificar es construir la tabla de verdad, pero se supone que con las leyes que hemos conocido ahora, y con las que hemos conocido pues las anteriores sesiones, pues esto tendría que ser un trabajo más fácil. Bueno, acá la clave está en la segunda premisa. Fíjate lo que dice. Dice R sí, solo sí, no Q. Bueno, si lo leemos de esa manera probablemente no nos diga nada claro. Pero no te olvides que este operador puede leerse también como es equivalente. Entonces aquí estaría diciendo R es equivalente a no Q. O estaría diciendo algo más claro. R es lo mismo que no Q. R es igual que no Q. Si R es igual que no Q, esta no Q de aquí arriba la puedo reemplazar por R. Entonces de ahí es que estoy diciendo, de las premisas 1 y 2 me queda P o R, porque no Q lo estoy reemplazando con R por la premisa 2. Muy bien, entonces tendría una nueva premisa, 4 digamos, que es P o R, ¿verdad? La premisa 3 todavía me queda viva, entonces estaría P o no R. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Acá no se reconoce ninguna de las leyes de hoy, pero sí se reconocen las formas que hemos hecho en las simplificaciones de la sesión anterior. Entonces, mira, voy a escribir el antecedente en forma horizontal, esto que está arriba en forma horizontal. Entonces, es P4 y P3, ¿verdad? Entonces, es P o R y P o no R. Entonces, de aquí me doy cuenta de que yo puedo antidistribuir, miren en estos dos paréntesis, aquí está PO, PO. Entonces, lo antidistribuyo y me resulta... vengo por este lado, PO, R y no R. Pero R y no R, nosotros sabemos que esto es falso. Entonces me quedaría PO falso simplemente. Por eso aquí ya está resumido, PO falso. Entonces P. PO falso es simplemente P. P entonces P. El antecedente igual que el consecuente. Por lo tanto eso quiere decir que el razonamiento es válido. Cumple lo que queríamos demostrar. Entonces como propiedades... estamos mostrando que es mucho más rápido, mucho más ágil que hacerlo mediante una tabla de verdad.
Bueno, en un tercer ejemplo tenemos justificar este razonamiento que tiene 4 premisas. Mira, la primera, no P, entonces Q. La segunda, no R, entonces no Q. La tercera, no P y no T. La cuarta, no R. Finalmente la conclusión es T. Observando inicialmente me doy cuenta de que no puedo observar nada. O sea, no se ve ninguna ley, ningún modus ponens, modus tollens, no hay nada. Pero, sin embargo, me doy cuenta de que la premisa 2 y la premisa 3 puedo reducirlas, puedo reescribirlas. Por eso lo primero que voy a hacer es reescribir las premisas 2 y la premisa 3. A ver, la premisa 2 es no R, entonces no Q. Aplicando la ley de equivalencia del condicional, esto es como decir R o no Q. Aplicando la ley conmutativa aquí, como es O, puedo escribir no Q o R. Volviendo a aplicar la ley de equivalencia del condicional, entonces tendría no Q, sería Q simplemente, entonces R. Entonces mira, Q entonces R. Decir no R, entonces no Q, es lo mismo que decir Q entonces R. ¿Ok? Entonces aquí estoy aprendiendo una ley, ¿verdad? Entonces si quiero voltearlo las proposiciones simples, puedo hacerlo, pero también negándolas. O sea, es lo mismo decir esto, no R, entonces no Q, es lo mismo, volteándolos, negándolos, Q entonces R, ¿verdad? Algo que me puede servir para el futuro. Bueno, la premisa 3 está un tanto más simple porque tengo que aplicar directamente la ley de De Morgan. No P y no T es lo mismo que decir no P o T, ¿verdad? Pero al O le puedo aplicar equivalencia del condicional y voy a tener P entonces T. Bueno, entonces resulta de una manera más simple. Mira, no P entonces Q, Q entonces R, lo que he obtenido, P entonces T, lo que he obtenido, no R, entonces T. Bueno, en primera instancia no se observaba nada. En cambio ahora veo hasta dos cosas. Veo, por ejemplo, que aquí hay un silogismo hipotético, ¿verdad? Entre estos dos hay un silogismo hipotético, ¿no? Incluso entre 2 y 4, mira, cuento en R, no R, aquí hay un modus tollens. Bueno, antes no veía nada, ahora estoy viendo silogismo hipotético, estoy viendo modus tollens. Pero bueno, lo vi primero al silogismo hipotético. Entonces, eso voy a aplicar. Silogismo hipotético entre 1 y 2. Entonces, ya sabes, la primera causa, no P, ocasiona la última consecuencia, R. No P, entonces R. Entonces, voy a reemplazar 1 y 2 con 5, no P, entonces R. Luego vuelvo a copiar la premisa 3, P entonces T, y la premisa 4, no R. Y aquí observo lo que les decía, el modus tollens, entre 5 y 4, ¿verdad? Entre estos dos, aquí existe un modus tollens. Muy bien, entonces modus tollens entre 5 y 4. Si pasa no P, pasa R. No pasó R, eso quiere decir que no pasó no P, no P. Entonces no P, simplemente P. Entonces tendría una sexta premisa de 5 y 4 que sería P simplemente. La 3 pues se mantiene, P entonces T, el resultado T. Y esto ya es una forma del modus ponens, solo que quizás está conmutado. Puedes colocar la premisa 3 aquí arriba y nos tendríamos P entonces T y P entonces T. Eso ya es algún arreglo que se puede hacer, pero el cálculo es bastante obvio. La ley conmutativa es bastante obvia, entonces de aquí resulta T, entonces T, ¿verdad? Entonces antecedente igual que consecuente cumple lo que queríamos demostrar con este razonamiento. Bueno, aquí tendríamos el ejercicio más largo que nos tocaría justificar. Mira, dice justificar la premisa 1, P entonces no A, la premisa 2 no Q entonces B, la premisa 3 no P entonces R, la 4 A o no B, la 5 Q entonces R, entonces R. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es interpretar algunas de estas premisas, describirlas. Por ejemplo, este O. Esto que dice A o no B es simplemente decir no A, entonces no B, ¿verdad? Llevándolo a la forma de equivalencia del condicional. No A, entonces no B. Oye, entonces eso me da la idea de hacer este silogismo. P, entonces no A, entonces B. Sería interesante que algo comience con no B. Pero acá la premisa 2 yo la puedo convertir de la siguiente manera. Puedo decir esto con lo que he aprendido en el anterior ejercicio, no B, entonces Q. Puedo voltear las proposiciones y también negarlas, es decir, las volteo pero al mismo tiempo los niego. Entonces tendría no B, entonces Q. Entonces mira lo que se me ocurre ordenar. Primero voy a colocar la premisa 1, P entonces no A, ¿verdad? Esta.
A continuación voy a colocar la 4. No A, entonces no B. Ahí está la 4, para que haya silogismo. Pero la 2 comienza con no B, entonces no B, entonces Q. Y tengo la 5 que comienza con Q, Q, entonces R. Y finalmente la 3, no P, entonces R. Entonces, si tú puedes observar claramente, entre estas 4 premisas, aquí hay un gran silogismo hipotético. ¿Verdad? Hay un gran silogismo hipotético, porque de P a no A, de no A a no B, de no B a Q, de Q a R. Entonces, si yo hago un silogismo hipotético entre 1, 4, 2 y 5, el resultado final va a ser P, entonces R. El primero provoca el último, ¿verdad? Haciendo este encadenado. Bueno, entonces imagínate, un silogismo hipotético lo ha reducido totalmente el ejercicio. Entonces, silogismo hipotético entre 1, 4, 2 y 5, ya sabes, P, entonces R. Entonces, estas 4 proposiciones se vuelven una sola. Digamos que se llama 6, P entonces R, y la 3 no P entonces R. Entonces ya tengo unos cálculos bastante simples. Escribiendo en forma de equivalencia del condicional, esto sería no P o R, y la 3 sería simplemente P o R. Esto me recuerda mucho un ejercicio que he resuelto hace algunos momentos. Voy a escribir en su forma horizontal, esto sería P6 y P3, entonces sería no P o R y P o R, y aquí aplico simplemente las leyes de la simplificación. Por ejemplo, aquí claramente el OR se ha distribuido, entonces eso lo antidistribuyo y voy a tener no P, ahí está, y P, no P y P, ya sabemos que esto es falso, muy bien. Falso OR, entonces R, falso OR es R simplemente, R, entonces R cumple lo que queríamos demostrar. Entonces esta premisa o estas proposiciones que, bueno, inicialmente daban pues la impresión de ser las más largas, las más complicadas, pero con todo lo que ya hemos aprendido, pues al final me resulta un cálculo bastante simple. Me refiero a continuación a los cuantificadores lógicos. Ya son 2. Se tiene que este simbolito, como una V con un arquito, significa para todo, implica todos o todas. Y este otro símbolo, una E al revés, significa existe algún, y quiere decir algunos o algunas. Y se cumple, entre estos dos cuantificadores hay esa contradicción. La negación del para todo es el existe algún, y la negación del existe algún es para todo. Entonces decir no todos es como decir algunos, decir no algunos es como decir todos. Bueno, entonces esta es una equivalencia de los cuantificadores lógicos. Ya para concluir el capítulo de lógica, vamos a revisar a continuación algunos problemas sobre el razonamiento lógico. Estos problemas pues son muy interesantes, suenan a acertijos, a adivinanzas, a historias, pero en realidad se las puede resolver simplemente razonando lógicamente. Por ejemplo, este primer problema, que dice, el filósofo cretense Epiménides de Nosos afirmaba, todos los cretenses mienten. Ahora, con esta afirmación, ¿será posible obtener una conclusión válida de dicha afirmación? La afirmación pues nos pone en una situación muy especial, ya que dice todos los cretenses mienten, pero él era cretense. Entonces, si está diciendo la verdad, imagínate, si me está diciendo una afirmación verdadera, entonces él también es mentiroso, por lo tanto estaría mintiendo. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, si dice la verdad, entonces miente. Esto es un pensamiento absolutamente contradictorio, ¿verdad? Por eso he anotado esto. Si la proposición fuera verdadera, entonces sería falsa, al mismo tiempo verdadera y falsa. Como esto es una contradicción, entonces la proposición que ha mencionado Epiménides no puede ser verdadera, por la contradicción que produce, ¿verdad? Por lo tanto, la premisa P, o la proposición P, todos los cretenses mienten, acabamos de darnos cuenta de que no puede ser verdadera, por lo tanto esto es falso. Entonces, si es falso, será verdad entonces su negación. Si lo niegas al falso, se vuelve verdadero. Entonces, no P va a ser verdadero. No todos los cretenses mienten, esto sí va a ser verdadero. Pero decir no todos, acá está, no todos quiere decir algunos. Entonces, es decir, algunos cretenses mienten. Entonces, esta sería la conclusión que podemos obtener. Esta sería la conclusión verdadera que podemos obtener de que algunos cretenses mienten. Esto es verdadero y esto sería mi conclusión válida. Mi conclusión válida es que
con esa afirmación que ha dicho Epiménides, pues yo lo único que te puedo asegurar es que hay algunos cretenses, porque el resto no los conozco, pero hay alguno por lo menos, porque yo conozco a uno que sí miente, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, tiene sentido la forma en que hemos realizado y tiene sentido también la conclusión. Otro problema interesante de razonamiento lógico. Veamos el enunciado. Dice, la tía Natalia ha horneado un pastel para sus 4 sobrinos y lo deja enfriando sobre la mesa del comedor mientras sale de compras. Al volver descubre que alguien se ha comido el pastel e interroga a los niños, quienes declaran lo siguiente. Carlos dice, Beatriz se comió el pastel. Delia dice, yo no me lo comí. Beatriz dice, Toño se lo ha comido. Y Toño dice, Beatriz miente cuando dice que fui yo. En otras palabras, todo el mundo se niega, nadie asume la responsabilidad. Se sabe que solo uno de ellos se ha comido el pastel, o sea, hay un solo culpable. Y solo uno de ellos está diciendo la verdad. Vale decir, uno está diciendo la verdad y 3 están mintiendo. ¿Podrá descubrir la tía Natalia al culpable bajo tales condiciones? Veamos qué hacer. Podríamos, de principio, idear un modelo con 4 hipótesis, que fue Carlos, que fue Delia, que fue Beatriz, que fue Toño. Y en base a esas 4 hipótesis, ir viendo si encajan en los datos que tenemos, es decir, que uno dice la verdad y que los otros 3 mienten, ¿verdad? Y que hay un solo culpable. Entonces, en uno de esos, pues en una de esas hipótesis va a encajar. Pero podemos resolver el problema más sencillamente. El problema de Epiménides de Nosos, del filósofo cretense, lo hemos resuelto porque había una contradicción. Entonces, si observamos nosotros las declaraciones de los niños, también podemos encontrar declaraciones contradictorias. Si te das cuenta, Beatriz y Toño, ambos están hablando del mismo tema. Toño es culpable. Beatriz dice, Toño es el que se lo comió el pastel, y Toño dice, no, Beatriz está mintiendo cuando dice que fui yo. Entonces, aquí hay una contradicción, porque están hablando del mismo tema. El tema es la culpabilidad de Toño. Beatriz dice, es culpable, Toño dice, no es culpable. Entonces, estas 2 declaraciones son contradictorias. Cuando hay 2 declaraciones contradictorias, entonces se asume lo siguiente. Una de estas declaraciones es verdadera y la otra es falsa. O Beatriz dice la verdad al decir que Toño se ha comido el pastel, o está mintiendo. Y Toño está mintiendo al defenderse de Beatriz cuando dice que miente, o está diciendo la verdad y evidentemente él no se lo ha comido, ¿no? Entonces, el verdadero está aquí entre Beatriz o Toño. Hay un verdadero y hay un falso. Muy bien. Entonces, eso ya me hace concluir lo siguiente, ¿verdad? Las declaraciones de Beatriz y Toño se contradicen. Uno dice la verdad y el otro miente. No sabemos quién. Pero hay un dato. Solo uno de los niños dice la verdad. Y acabamos de establecer con certeza que la verdad dice o Toño o Beatriz. ¿Ya? No hay más. Entonces, Carlos y Delia, que quedan fuera de este análisis, desafortunadamente estarían mintiendo. ¿Por qué? Porque es imposible que la verdad estén diciendo uno de ellos, porque hay solo uno de ellos dice la verdad. Y acabamos de demostrar que la verdad o la dice Beatriz o la dice Toño, nadie más. Por lo tanto, Carlos y Delia mienten. Muy bien, entonces sabemos con certeza que estas declaraciones de acá de Carlos y de Delia pues son falsas. Carlos miente y Delia miente. ¿Y cómo lo volvemos verdadero una declaración falsa? Pues negándola. Entonces, ¿será cierto entonces? ¿Qué? Voy a negar esto. Beatriz se comió el pastel. Lo verdadero será Beatriz no se comió el pastel. Mientras tanto que Delia dice, yo no me lo comí. Entonces, eso es falso. Entonces, lo cierto será que Delia sí se lo comió. Por lo tanto, en este momento acabamos de atrapar a la culpable en este caso. Entonces, la tía Natalia tendrá que castigar a Delia. E incluso podemos completar esta nuestra tablita. Beatriz también está mintiendo cuando le echa la culpa a su hermano Toño, ¿no? Y, porque ya sabemos que ha sido Delia. Y Toño ahí está, Toño es el que está diciendo la verdad al defenderse, ¿no? Entonces, evidentemente, mire el problema, evidentemente una verdad y 3 falsos. Uno solo es el responsable, en este caso Delia, todo encaja perfectamente. Y hemos resuelto este problema simplemente con un razonamiento lógico. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho es analizar contradicciones, verdaderos, falsos, y hemos llegado a una solución correcta.
Muy bien, ahora vamos con la tarea que tú tienes que realizarla, la evaluación número 3, que dice justificar el razonamiento. Son tres premisas, no P o no Q. Esto habrá que llevarlo a su forma equivalente del condicional, ¿verdad? P, R, entonces Q. Entonces, con un par de leyes rápidamente se demuestra este razonamiento, así que estoy seguro que tú lo vas a realizar de la forma más conveniente y más correcta posible. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Será hasta la próxima sesión.